Y ya estamos grabando este Webinar Express que nos trae esta tarde por motivo de este proyecto desarrollado por un fantástico equipo. Y se seguirán uniendo asistentes o inscritos a este webinar, y a los que ya estáis en la sala, pues agradeceros vuestra asistencia. También al final del speech que tienen preparados nuestro querido equipo de antiguos alumnos, que dejarán tiempo al final para que a través del chat o incluso, ¿por qué no?, también hablando, podamos establecer un diálogo y podáis elevar vuestras preguntas o consultas a ellos. Y por supuesto, si no es durante el webinar, hacerlo posteriormente a través de los canales de comunicación o a través de YouTube, o seguir atendiendo a las consultas. Seguro que surgen preguntas de ¿y cómo hicieron esto y cómo hicieron aquello? Y seguro que están encantados de compartir ese conocimiento con todos los asistentes en los próximos días, las próximas semanas, en los que este webinar estará disponible y publicado en YouTube, y le daremos eco también por las redes sociales para que, si de los asistentes no pudieron asistir al directo, de los inscritos, pues puedan ver luego la grabación. Pues buenas tardes de nuevo, bienvenidos a todos, y sobre todo darle las gracias a este magnífico equipo de Breast Project que ha hecho posible que hoy estén dedicándonos tiempo para contarnos ese fantástico proyecto en el que han tenido la oportunidad de colaborar y desarrollar en Venezuela. Así que darle las gracias a Adrián, a Alberto, a Manuel y a Vanessa. Y quiero darle también las gracias porque estén compartiendo todo ese trabajo que han desarrollado en la planta industrial más grande que nunca se ha desarrollado en Venezuela, y que se haya hecho con todas estas tecnologías que desde nuestro centro de formación, desde RFA Eco Competence Center, venimos prácticamente desde el año 2010 enseñando y formando a los técnicos, a los profesionales del sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones, tanto en España como en Latinoamérica, sobre todo a partir del 2019, y tecnologías de las que nos van a hablar ellos y que ya en esta portada de esta magnífica presentación pues podemos leer, ¿no? Esas tecnologías que los digital twins, los gemelos digitales, de los que ahora tantísimo se habla en España y en Latinoamérica, y que son como, por ahora yo lo veo como una línea de meta a la que llegamos cuando hemos desplegado un proceso de trabajo en BIM o hemos desarrollado un proyecto dentro de metodología BIM, proyecto colaborativo, en el que muchas veces el número de empresas es tan grande, tan ingente, que requiere una colaboración, una coordinación súper aférrima, ¿no? Súper minuciosa, súper estricta, y un trabajo enorme, ¿no?, que ellos han desplegado, que ellos cuatro han desarrollado en esta planta industrial en Venezuela, que estamos deseando de ver. Para todos los demás, si no les conocéis, os animo a que les sigáis en sus redes sociales y les busquéis en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, y les sigáis toda su actividad. Y también, por supuesto, animaros también a que sigáis el contenido que publicamos desde RFA Eco Competence Center en el blog y en las redes sociales, y a que nos sigáis en LinkedIn. Yo ahora, según ellos vayan hablando por el chat de esta sala, voy a ir dejando también el enlace a LinkedIn de cada uno, por si quieren también agregarles y así aumentar ese networking en LinkedIn. Y nada más por mi parte. Quiero, desde RFA Eco Competence Center, desde el centro de formación que hace años pues formó a este grupo de alumnos y que está terminando también de formar a uno de sus integrantes, que pronto estará también ya licenciado o diplomado o con su formación finalizada, con su máster finalizado. Y al resto de miembros, pues darle la enhorabuena. Les voy a dejar también un artículo que pusimos en el blog acerca del trabajo de final de máster del TFM, que hizo uno de ellos hace ya pues bastante tiempo. El tiempo pasa rápido y seguramente a él le vayan a ver bastante cambiado también con respecto al vídeo que nos grabó de su proyecto, que también fue un proyecto realmente grandioso, ¿eh? El proyecto que desarrolló Manuel Brey en su TFM y que está publicado todavía en el blog, en aquella sexta promoción, sexta edición del máster, fue también un trabajo enorme. Y como estamos deseando de ver este nuevo proyecto que ya han desarrollado en equipo ellos cuatro,
le voy a pasar la palabra a Adrián Rodríguez, director de Project, para que presente al equipo, a cada uno de ellos, les conozcan mejor, y mientras tanto estaré atento por si hay alguna duda por el chat o puedo apoyarles en segundo plano al resto de los asistentes, a los que os agradezco de nuevo la asistencia una vez más. Pues Adrián, creo que está todo listo. Bienvenidos, muchas gracias y todo tuyo. Te paso la palabra. Gracias, Adrián. Perfecto, Carlos. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias a Carlos y a RFA Eco por darnos la oportunidad de participar en este webinar y exponerles un poco sobre este proyecto que llevamos haciendo este año, que trata de la digitalización e implantación BIM de una planta industrial en Venezuela. Para esta digitalización e implantación utilizamos metodología BIM, levantamiento LIDAR, y creamos un modelo digital para optimizar los procesos del diseño de la planta. Bueno, primero que nada, ¿quiénes somos? Somos una empresa que realiza proyectos en BIM, realizamos diseño de arquitectura, ingeniería, en conjunto con otros ingenieros y arquitectos, y tratamos de llevar todos esos diseños y planificaciones a la metodología BIM, creando modelos digitales 3D que pueden utilizar tanto empresas como contratistas, ingenieros, arquitectos, para llevar a cabo sus proyectos de manera más efectiva. Somos una empresa que fue constituida hace 2 años aproximadamente y bueno, queremos ser referentes en Venezuela utilizando esta metodología. Creemos que es una oportunidad muy grande, ya que, bueno, en la mayoría de países, no en la mayoría, pero en muchos países se utiliza esta metodología y ya es un estándar, por así decirlo. Y aquí en Venezuela creemos que es una oportunidad grande implementar este tipo de tecnologías, no solo metodología BIM, sino tecnologías nuevas que tengan que ver con la construcción y proyectos de ingeniería y arquitectura. Bueno, les presento al equipo que estuvo participando en este proyecto: el ingeniero Alberto Pereiras, Manuel Brey, Vanessa Pachino y yo, Adrián Rodríguez. Los 4 tenemos máster en BIM Management, la mayoría de nosotros graduados de RFA Eco. Bueno, nuevamente agradecerle a Carlos por estar pendiente de nosotros, ser nuestro tutor a la hora del máster, y bueno, gracias a esos aprendizajes, de esas herramientas que hemos tenido y de una corta pero eficiente carrera profesional e internacional, la mayoría de nosotros hemos podido, bueno, desarrollar e implementar esos estándares aquí en Venezuela para llevar a cabo de la mejor manera esta metodología. Bueno, les voy a contar un poco de lo que va el proyecto. El problema inicial que se nos planteó era la existencia de una planta en un estado de Venezuela que tenían que descontinuar, y se quería llevar esos equipos, sistemas y todos los elementos que estaban en esa planta a una nueva planta aproximadamente a 600 kilómetros de distancia. Esto era un problema, pero era un desafío porque el ingreso a la planta era limitado y solo podíamos acceder a la planta 3 días en una semana, y para ello tuvimos que utilizar metodología BIM, tecnología LIDAR, para hacer el escaneo, fotogrametría y levantamiento de nube de puntos de todos estos equipos y sistemas de una manera precisa, para luego implantar estos elementos en la nueva planta que se iba a construir a esos 600 kilómetros de distancia. El riesgo era grande porque una vez que determinamos la digitalización de la planta existente, no podíamos volver a ingresar a la planta. Entonces, para eso se utilizó y se hizo una fotogrametría, como ya les dije, y un levantamiento por nube de puntos, además de un levantamiento manual para medir todas las dimensiones de los equipos, sus conexiones, sistemas, relaciones entre ellos, y así con un equipo de ingenieros, de arquitectos, llegar a implantar estos equipos en la nueva planta. Luego se creó un modelo digital, un gemelo digital, con todos los parámetros de los equipos, modelos, seriales, conexiones, y como les dije, con ayuda de ingenieros se diseñó y se implantó estos equipos en una nueva planta,
y se llegó a un diseño, bueno, la verdad es que bastante complejo de equipos que, bueno, ahorita mismo se está trabajando en ello para materializar el proyecto. Bueno, les voy a hablar un Ahorita poquito. iría mi compañero Manuel. Sí, bueno, les voy a hablar un poco sobre cuáles fueron las etapas para poder hacer ese escaneo, eso desde no tener nada hasta tenerlo digitalizado. Y bueno, como Adrián comenta antes, este tipo de proyectos tienen unos desafíos adicionales, que el primero y el principal es el límite, el acceso es muy limitado. Tienes muy poco tiempo para acceder, tienes que acceder en ciertos horarios. El, las zonas que teníamos que levantar son zonas que tienen que estar muy esterilizadas, entonces el acceso como tal no solo era limitado, sino que también tenía como, ¿cómo decirlo? Elementos adicionales a un levantamiento en campo normal que tú vas y bueno, levantas. Aquí no. Aquí teníamos poco tiempo, teníamos una sola oportunidad y teníamos que estar durante las operaciones de la planta. Porque como es un proyecto industrial, esto no va a parar para que nosotros entremos y levantemos la planta. Entonces las etapas, bueno, fueron esas, un levantamiento preciso, después ese levantamiento que se hizo fue procesado con una nube de puntos, eso fue lo que se creó, y después de esa nube de puntos, ya les voy a explicar un poquito más cómo fue el proceso, después de esa nube de puntos se procesa un poco más y se lleva hasta lo que nosotros empezamos a hacer el modelo BIM, que lo hicimos, bueno, en RAID como tal. Pasa la diapositiva. Lo que ustedes ven aquí es como el resultado, uno de los ejemplos de usar el equipo que nosotros teníamos. El equipo es, bueno, un equipo que utiliza tanto fotografía en 360, son estas fotos panorámicas que no solo toman una sola parte del ambiente, sino que toman todo al mismo tiempo. Entonces, no solo usábamos, bueno, información ya visual, sino que también teníamos el escáner, LiDAR. En conjunto, pues, esto es como un preview de lo que él hace. Te hace unos puntos como tal, más toda la volumetría que se levanta a partir del LiDAR. El LiDAR lo que hace es que es un láser. Ese láser, él va haciendo puntos y lo va haciendo miles de veces por segundo. Cada punto me da una coordenada al programa, esa coordenada queda grabada con unas coordenadas X, Y, Z, y cuando tienes miles y miles y miles de esos puntos, te crea lo que se conoce como esta nube de puntos. Nosotros lo levantamos con, bueno, un fabricante que se llama Matterport, es un fabricante de Estados Unidos, y bueno, lo que ven aquí es después de ir punto por punto, eso va haciendo un stitching de todas las zonas que se han ido levantando hasta crear como tal la volumetría general. Voy a pasar la diapositiva. Entonces, lo que van a ver aquí ahorita es un poco el preview de lo que te da ese primer levantamiento. Como les dije antes, no tenemos mucho tiempo para levantar, no tenemos mucho acceso. Entonces es importante que la mayor cantidad de información que podamos obtener en el menor tiempo posible, pues sea lograda. Y eso se hace a punta de eso. O sea, ustedes ven acá, esto es un escaneo, no solo tenemos o sea, información fotográfica, también tenemos información geométrica, y esto después, ya cuando no tenemos acceso a la planta, es bastante distinto a lo normal que uno está acostumbrado, que es estar entre 400 fotos que se tomaron en obra, ver cuál es el sitio, porque no sabemos dónde está el sitio. Entonces esto te da la información geométrica, te da la información visual y te lo pone todo representado en un mapa, que es más intuitivo para usar. Entonces aprovechamos con esta tecnología, bueno, de verdad que aprovechamos al máximo el tiempo, el poco tiempo que estuvimos ahí, y no solo que aprovechamos al máximo el tiempo que estuvimos ahí, sino que también, o sea, logramos una cantidad de información que levantarla manualmente no es posible. O sea, pudimos haber tenido un mes para levantar esa información manualmente y no hubiese sido posible. Pero acuérdense que este tipo de equipos no levanta una medida a la vez, levanta miles de medidas a la vez. Ya después tú, cuando se procesa, es que ya puedes medir todo lo que tú necesitas. Si tú necesitas medir la altura de, por ejemplo, ese chiller, el diámetro de esas tuberías, eso no se levanta manualmente, eso ya está levantado y tú después, cuando ya procesas la nube de puntos, se mide. Pasa la diapositiva. Ya cuando los datos están procesados, y les voy a hablar un poquito sobre cómo es el proceso de inicio a fin. Bueno, el primer paso es llegar con tu equipo y
analizas previamente lo que es el layout de la planta o el sitio donde tú vayas a levantar. A medida de eso, tú, bueno, con el mejor criterio que se pueda, vas ideando un plan de levantamiento. Tienes que tener en cuenta el radio efectivo del aparato y con eso tratas de hacer unos puntos lo más lógico posible para, bueno, cubrir la mayor cantidad de área teniendo un stitching o un overlapping bastante considerable y bueno, que todo esté bastante bien. Ya cuando se hace ese primer levantamiento, que lo que genera es lo que ustedes vieron anteriormente, eso va a, o sale de la aplicación del fabricante. Ellos tienen una plataforma, esa plataforma, después de ser procesado, sale como un archivo XYZ. Ese archivo XYZ es, bueno, un archivo de 9 puntos, que después usando Autodesk Recap, lo insertas en Autodesk Recap, ya ese archivo pasa a ser una volumetría como tal, y en Recap, bueno, tú lo que haces es que lo limpias un poco. Acuérdense que esto va a levantar todo, o sea, van a levantar los techos, van a levantar la grama, van a levantar, y eso en verdad no se hace falta modelar. Entonces, para reducir un poco el tamaño del archivo, para reducir un poco esa información que no es necesaria, bueno, se limpia un poco en Recap, y de Recap pasa a ser un archivo RCP que se puede insertar en Revit. En Revit van a tener, bueno, una nube de puntos que es una volumetría así, solo que no tienen volúmenes, tienen puntos. Y todos esos puntos tienen una densidad la cual te produce un equivalente a una volumetría. Si ustedes están viendo una caja pues normalmente es un cubo, tiene 6 caras. Cuando tú lo levantas con una nube de puntos, son miles de puntos muy juntos entre otros que te dan la forma de la caja. Ya cuando estamos o cuando tenemos esa nube de puntos en Revit, empezamos a modelar. Y no tenemos que estar, que tenemos un plano en planta, que después tenemos unas secciones, es una volumetría. Ya después de que tienes esa volumetría, tú puedes hacer cortes, tú puedes hacer planos, puedes modelar en 3D, puedes usar esos mismos puntos como referencias para modelar. Entonces, el trabajo de modelado se incrementa, o sea, la velocidad de modelado se incrementa considerablemente porque tienes todas las referencias ya, uno, en 3D y dos, siempre disponibles. Entonces, levantas más rápido, levantas más efectivo y el modelado se aumenta solamente por usar esta tecnología. Y bueno, ya después de que tienes 9 puntos, la procesas, modelas y ya pasas a la digitalización como tal de los elementos. Ok, bueno, ya con el levantamiento listo, pasamos a lo que fue a coordinar las instalaciones mecánicas, las eléctricas y las sanitarias, en donde nuestra prioridad siempre fue ir más allá del modelado. Detectamos cada posible interferencia y colisión, ¿verdad? Directamente desde el modelo digital 3D, en donde pasamos a que se convirtieran en problemas costosos en la obra. Además, verificamos la sostenibilidad y la operatividad de cada equipo, asegurando así que la reubicación no solo fuese posible, sino que también mejorara el rendimiento general de la planta. Okay. En el área de producción, acá realizamos un levantamiento minucioso de cada equipo que se iba a trasladar. Capturamos las dimensiones exactas, sus detalles constructivos y las conexiones a las instalaciones correspondientes. Con esta información que obtuvimos, entregamos a nuestros clientes lo que fue una lista de planos constructivos en PDF con vistas 3D de cada equipo, lo cual fue un recurso invaluable en lo que fue la fase de la planificación. Esto nos permitió validar la eficiencia de los flujos de trabajo, optimizar las secuencias de montaje y definir así una logística optimizada para una buena ejecución in situ. Para el área de las UMAS utilizamos un proceso híbrido, ¿verdad? Donde combinamos lo que fue la precisión del levantamiento manual, tal cual como lo explicaron, para lo que fue los detalles más minuciosos y el escaneo de la cámara para las medidas generales y el reconocimiento del entorno. La clave de esta fase fue la creación de las familias paramétricas en Revit, ya que nos permitió asignar datos inteligentes a cada equipo, como por ejemplo el fabricante, el modelo, el número de serie, entre otros elementos, transformando así lo que fue la geometría en un gemelo digital con valiosa información. Ok, aquí, por ejemplo, en el área de los chiles, replicamos el mismo proceso para el sistema de enfriamiento de la planta,
Nuestro modelo BIM mapeó el flujo completo del sistema que va desde el chiller, pasando por el tanque de expansión, hasta las humas que acondiciona y distribuye mediante los ductos de aire espacio de la planta. Ok, bueno, para este proyecto utilizamos un flujo de trabajo digital integral, en donde comenzamos con AutoCAD. Importamos los planos iniciales que nos proporcionó el cliente, ¿verdad? Luego, la parte 2, fuimos al software de Matterport, capturamos cada espacio con las visualizaciones 360, creando un primer nivel de detalle. Luego, nos fuimos al software de Recap, limpiamos y procesamos lo que fue la nube de puntos, que es la materia prima para nuestro gemelo digital. Luego, llevamos eso a Revit, en donde el gemelo digital cobra vida. Modelamos a detalle y coordinamos las disciplinas del modelo. Ahí es donde se crea la geometría 3D. Luego pasamos este archivo a Navisworks, en donde realizamos lo que fue la detección de interferencias y colisiones entre cada disciplina. Y por último terminamos en Twinmotion, en donde asignamos texturas, luminosidad y así crear los recorridos virtuales, permitiendo así que nuestros clientes puedan explorar la planta antes que se pudiera construir. Bueno, ahora en esta etapa les contaré un poco acerca de los aprendizajes y experiencias que pudimos tener a lo largo del proyecto, iniciando que, bueno, confiamos en que la digitalización no es simplemente una tendencia o un modo de modernizar la industria, sino que realmente es una herramienta, lo cual nos sirve para poder llevar a cabo este tipo de proyectos de forma mucho más rápida y eficaz. Les comentaré un poco de, bueno, qué es lo que haríamos diferente y también qué es lo que repetiríamos dentro de este proyecto. Iniciando con lo que haríamos diferente, una integración más temprana. Si bien es cierto que no depende exclusivamente de nosotros, sino que viene un poco más de parte del cliente, consideramos que sería mucho más adecuado integrar la metodología BIM en este tipo de proyectos mucho antes. De tal manera tendríamos mucha más holgura para trabajar y existiría una base de datos mucho más sólida para afianzar la información. Luego, una validación de datos. Como bien comentó Manuel anteriormente, el acceso a la planta era un poco restringido, por ende, esto no lo pudimos hacer de esa manera. Sin embargo, sí pienso que si hubiésemos podido visitar la planta un par de veces más, a lo mejor podíamos levantar información e inclusive realizar el proyecto de forma aún mucho más rápida. Cabe acotar que prácticamente todo lo que fue el levantamiento de la información lo pudimos lograr en algo como 5, 6 días hábiles, lo cual es un tiempo prácticamente récord para ejecutar este tipo de proyectos tan grandes. Y bueno, otro de los puntos que haríamos diferente sería los estándares BIM específicos. ¿A qué me refiero con esto? Es primera vez que todos en grupo, como equipo, trabajamos en un tipo de proyecto de una planta industrial. Y bueno, la verdad es que hubiese sido bueno tener una base de datos personalizada para este tipo de proyectos. Sin embargo, gracias a a las experiencias individuales de cada uno de nosotros, pudimos desarrollar el proyecto de buena manera y bueno, tener todos los datos de los chillers, las humas y todos los equipos dentro de la planta de forma mucho más rápida. Luego, lo que repetiríamos, sin lugar a dudas, la tecnología LiDAR. Ciertamente, este fue el gran protagonista de todo este proyecto. Gracias al escaneo láser y a su precisión y rapidez, pudimos capturar cada uno de los datos y nos dio la oportunidad de, bueno, como bien estoy mencionando, levantar toda la información y hacer el proyecto mucho más rápido. También repetiríamos la metodología BIM. Yo creo que, bueno, que todos los que estamos aquí en esta llamada sabemos que la metodología BIM no es simplemente Revit, como ciertamente mucha gente cree. La metodología BIM es un conjunto, es una metodología de trabajo, la cual concentra una gran cantidad de programas profesionales, destrezas, programas como los que mencionó Vanessa anteriormente y muchos más, herramienta la cual sin duda alguna volveríamos a utilizar. Y por último, algo que repetiríamos también sería el trabajo multidisciplinario. Gracias a las, como bien mencioné anteriormente, las experiencias individuales que tenemos cada uno de nosotros, pudimos desarrollar este proyecto de forma mucho más eficaz y con el granito de arena que cada uno de nosotros puso, pudimos entregar el proyecto en un tiempo récord y hacerlo de la mejor manera posible. Ahora les comentaré un poco de los beneficios clave, que van mucho más allá de la digitalización.
Iniciando con, bueno, la precisión y eficiencia, gracias a todo el levantamiento que pudimos hacer, tanto el manual como el que pudimos hacer gracias al escaneo de los datos, obtuvimos una gran precisión dentro de los datos que pudimos conseguir. Luego, la toma de decisiones. Esto va muy de la mano con en lo que se basa la metodología BIM. La metodología BIM básicamente lo que trata es de tomar decisiones importantes en una etapa de planificación del proyecto, no en la etapa de ejecución. Eso es un error que históricamente la construcción siempre se ha visto y claro, tomar decisiones importantes del proyecto en esa etapa implica aumento de costes, aumento de tiempos y poder hacerlo en la etapa de planificación es mucho más importante para poder optimizar todo esto. Y bueno, la gestión del ciclo de vida del proyecto. Esto va muy de la mano con una de las dimensiones del BIM, una de las últimas dimensiones, la 7D, del seguimiento y mantenimiento. Básicamente es poder hacer un seguimiento de lo que es la obra ya una vez está entregada, poder de modo digital y desde la comodidad de nuestra oficina, poder hacer un seguimiento a todo lo que es la planta y cómo trabaja adecuadamente. Bueno, aquí entramos en una sección de preguntas y respuestas. Queremos cerrar con esta frase, la cual dice que el éxito no es la clave de la felicidad, sino que la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás mucho éxito. Y bueno, ese es el enfoque que básicamente nos acompaña en cada uno de nuestros trabajos y nos entregas. Abrimos esta sección para que, bueno, por el chat o abriendo el micrófono nos hagan todo tipo de preguntas que quieran conocer. Y bueno, también en la última página de esta diapositiva y presentación, les dejamos los datos tanto de Breast Projects como de RFA Eco para que nos puedan contactar, como bien mencionó Carlos anteriormente. Ahí van a tener todas nuestras redes sociales, números telefónicos, página web. Y bueno, ya esto sería parte. Quedamos atentos a sus preguntas. Pues muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Vanessa, Adrián y Manuel. Me encanta ver siempre un equipo de gente joven con muchísimo talento y sobre todo me alegra que se hayan formado con nosotros y haberlos tenido de alumnos, de antiguos alumnos. La verdad es que es nuestro objetivo, que todos los alumnos que pasen por el centro alcancen el éxito, desarrollen sus proyectos profesionales y personales y hoy es un día de celebración para nosotros porque ver todo lo que consiguen y están consiguiendo es muy satisfactorio para mí y para el resto de profesores del centro. Yo, Alberto, quería animarme a haceros la primera pregunta, mientras seguramente los demás asistentes ya tienen la suya preparada, y yo quería preguntarles, aquí en España, el Plan BIM España, que se ha llamado así, es decir, el plan para que se adquiera, se implante, se use en licitación pública. Aquí en España la metodología BIM pues tiene unas fechas entre el 2024 y el 2030, entró en vigor el 1 de abril del 2024 y ahora el 1 de octubre del 2025 se incrementan los requisitos BIM que hay que pedir en licitaciones públicas y eso se va a ir incrementando hasta el 2030. Y el horizonte del 2030 dibuja algo así como que todas las empresas españolas llegado al 2030 estén certificadas con la ISO 19650. No sé si cuando llegue 2030 eso será una realidad o no será una realidad o estaremos casi consiguiéndolo o no, pero ya hoy en el 2025 y el año pasado en el 2024, pues muchas empresas españolas empezaron a certificarse a nivel corporativo en la ISO 19650, que es una de las normas más importantes, si no la que más, en la metodología BIM, ¿verdad? Pero dejando aparte el tema de las normas y volviendo al tema del Plan BIM España, aquí en España tomamos muy en cuenta en estos años atrás el Plan BIM Chile, por ejemplo, 2016-2020. Y creo que después del Plan BIM Chile, la Estrategia BIM Nacional de Colombia o ese Plan BIM México que también han dibujado o ha hecho un itinerario hasta el 2030, 32 aproximadamente, ¿no? Quería preguntarles en cuanto a la realidad del BIM a nivel de gobierno en Venezuela, si se puede hablar o se podrá hablar el año que viene o en algún momento de un plan BIM Venezuela o
no hay trazado como tal una estrategia a nivel nacional de la implantación en el sector público o en las grandes infraestructuras del país. ¿Cómo se encuentra ese estado del BIM a nivel comparado, quiero decir, con otras iniciativas que se están haciendo en otros países? O por ponerles otro ejemplo, Costa Rica no ha desarrollado su propio plan BIM desde cero, pues igual que España miró fuera a otros países europeos que ya habían empezado a usar BIM en proyectos públicos en Reino Unido, en Holanda, en países escandinavos, y también miró a Chile, por supuesto, para tenerlo como un referente que ha ido primero y ha ido más rápido que en España. Costa Rica, pues ahora ha tomado también ese plan BIM Chile y ha adaptado lo que le sirve a ellos allí en Costa Rica, y lo que no les sirve lo ha desechado, ¿no? ¿Hará Venezuela algo así en caso de que esté previsto? ¿Piensan que tomarán algún otro plan o estrategia nacional BIM que les sirva de referencia? ¿Qué hay en cuanto a todo eso? Quería preguntarles por tener un feedback. Sí, bueno, estamos todavía lo que yo diría, estamos muy en pañales todavía en cuanto a normativas, porque no existe todavía un incentivo gubernamental como para que eso vaya a ser un requisito en las licitaciones. Eso es, y lo hemos hablado con bastantes personas del rubro, hasta que no exista eso como un requisito en licitaciones, de verdad no va a dar ese próximo salto. Existen iniciativas privadas que tratan de hacer, por lo menos creo que con el informe había una, y hay iniciativas privadas que tratan de promover el BIM en Venezuela, pero de una manera privada. Creando normativas de una manera privada, mejores metodologías, pero que exista, como te digo, un plan BIM enfocado en la 19650, que tenga fechas, eso todavía no existe. Existen iniciativas privadas que tratan de fomentar el BIM, porque en nuestra experiencia, el BIM se está usando en los proyectos cuando hay alguien que cree en esta metodología, o cuando se dan cuenta que si no la usan, están en desventaja competitiva. La gente con la que nosotros hemos trabajado que la usa, se queda con ella, porque ven esa diferencia. Pero existe eso, siempre tenemos que estar, bueno, tomando referencia en cuanto a las normativas que existen en España, la 19650, ver mucho lo que hace Inglaterra, lo que hace Reino Unido, Chile está muy avanzado también. Entonces, nos toca mucho enfocarnos en esas otras normativas internacionales para, bueno, tener las mejores prácticas posibles, y ojalá en el futuro pues haya un incentivo gubernamental que promueva un poco hacer una normativa ya formal, ya algo del país como está haciendo España, como tú comentas. Y bueno, complementando con lo que comenta Manuel, la realidad es que aquí en Venezuela, en la práctica, son muy pocos los proyectos que se desarrollan con BIM. Todavía se tiene, como bien dice Manuel, estamos en pañales, en el sentido de que todavía se está utilizando la metodología tradicional, que es planos en AutoCAD, levantamientos en AutoCAD, y si bien es cierto que en la práctica, últimamente lo que están implementando más que todo las oficinas de arquitectura es el uso de Revit para modelar arquitectura, pero no pasa de ahí. O sea, no llegamos a Revit MEP, no llegamos a Revit Estructura, ni mucho menos a los programas que nosotros utilizamos en este proyecto particularmente. Es cierto, como dice Manuel, que bueno, que hay muchas compañías privadas que están buscando incentivar el uso del BIM, pero a ciencia cierta entiendo, bueno, las clases que viene el máster, que en España el Estado incita a utilizar el BIM. De hecho, te dan más puntos en las licitaciones públicas para que tú desarrolles tu proyecto en BIM, y prácticamente tienes ventaja si haces tu proyecto en BIM. Pero aquí ciertamente todavía no estamos en esa etapa. Aquí estamos un poquito más atrasados en ese sentido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Alberto. Siempre enriquecedor esos puntos de vista que desde otros países, otros ámbitos, zonas geográficas se tienen, y así uno puede construirse un mapa mental de cómo está realmente la situación. Y hay una pregunta en el chat de Mario, que no sé si será mi amigo Mario o será otro Mario, ya coincidió que se llama igual, pero Mario, sea este conocido amigo o no, y antiguo alumno, sí, creo que es nuestro antiguo alumno Mario también. Mario, me alegro de saludarte, muchas gracias por participar. Nos hace una pregunta al respecto de lo que ha explicado antes Manuel, de que pues pasando por Auto de Recap, el archivo RCP se lleva a Revit. Bueno, Mario pregunta,
Manuel, del fichero del levantamiento LiDAR o LiDAR, ¿cómo fue el proceso para insertarlo en Revit? Y luego pregunta si fue por zona, si fue por cuadrículas iguales, si lo pudisteis introducir todo de una vez o contener todo de una vez. No, hoy me preguntaba un alumno esta mañana, Carlos, que al enlazar la obra lineal se me ha quedado colgado el Dynamo. Entonces, ¿tuviste este tipo de problemas, Manuel, o no? ¿O fue todo, no hubo que parcelar el proyecto y fue todo fluido y fue todo bien con las máquinas o los equipos de trabajo, con las estaciones de trabajo que tenéis? Bueno, en este caso, por la naturaleza del proyecto, no teníamos todas las zonas que tuvimos que levantar pegadas. O sea, había una zona en un tercer piso, había una zona en las afueras de la fábrica. Entonces, tuvimos que trabajar eso por zonas. Y no solo las zonas, sino que esas zonas están subdivididas. Entonces, había un cuarto de equipos y al lado estaban, no sé, los chillers y al lado estaba otro equipo más. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Si había una zona en común, póngase una pared que los dividía, nosotros tratábamos de, ¿cómo se llama? Tratábamos de levantar la puerta abierta. Levantábamos puerta abierta de un lado, levantábamos puerta abierta del otro y ya eso nos daba una zona en común que después ya podíamos hacerle el stitching. Después, las zonas que están o alejadas o aisladas de las otras, sí las tuvimos que trabajar como su propia zona en el modelo. Todo en el modelo lo hicimos en el mismo modelo, no tuvimos ese requerimiento de magnitud muy grande de tener que segmentar el modelo, pero sí hacíamos eso. O sea, si las zonas podíamos tenerlas todas en el mismo sitio, bien ubicadas, más teníamos una limitante física, tratábamos de levantar puntos en común. O sea, podía ser una esquina, podía ser una puerta abierta, podía ser una pared de un lado y del otro, para ya después, a pesar de que esos levantamientos se hacían tanto en tiempos distintos como en levantamientos distintos, ya después en recap insertábamos todas las nubes de puntos y las que se podían pues juntar, las juntábamos, y las que no, porque ya simplemente estaban muy separadas, las trabajábamos aparte como si fuese una zona aparte del proyecto. Además de que, a pesar de que sí podíamos georreferenciarlo, porque la verdad es que con este tipo de tecnología tú puedes georreferenciarlo y lo insertas con georreferencia. En nuestro caso no teníamos ese requerimiento, porque era un levantamiento solamente mero de equipos, no era un levantamiento como tal de la localización. Entonces no tuvimos que georreferenciarlos, pero en el caso de que tuviésemos, cuando tú haces ese levantamiento queda georreferenciado y ya cuando lo metes a recap, tú le haces el join por esos puntos de georreferencia. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. En nuestro caso, zonas separadas, si podíamos tener una zona en común, la usábamos para después juntarlas en recap y todos los XYZ se fueron al mismo archivo de recap. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que Bueno, Vanessa quiere decir. Quiero agregar algo ahí, que si el requerimiento hubiese sido de levantar toda la planta, evidentemente hubiésemos tenido que tomar más puntos y hubiésemos tenido que tomar primero los puntos de lo que es el lindero de la planta y después irnos hacia adentro. Pero como dijo Manuel, el requerimiento fue solo de levantamientos de equipo y de zonas específicas, entonces no hacía falta hacerlo de la planta completa. Por eso también fue que insertamos de zona por zona. Muchas gracias, Vanessa, porque al hilo de esa pregunta, o continuando con esa pregunta, vuestros archivos de Revit o en cuanto a la estrategia de federación de modelos del proyecto, ¿hubo algún archivo RVT que superase los 200 megas? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Cuidasteis de que ninguno lo superase? ¿Os acordáis ahora mismo si...? No, creo que nunca llegamos. Y si Alberto, Adriano, Vanessa, yo creo que no pasamos de 50 megas. De 50 megas, ok. Aquí en realidad, en Europa o en España, creo que no está escrito en ningún sitio, pero se tiene como una recomendación que no sé si originalmente vino como de la Building Smart o si vino de alguna comisión técnica de las europeas del CEN, de la Comisión Europea para la Normalización, pero sí que hay por ahí una recomendación que bueno, pues indica eso, ¿no? Que los archivos RVT o los archivos nativos, los archivos de trabajo que nunca superen los 200 megas. Y yo recuerdo que allá por el 2015
un archivo de más de 80 megas en Revit ya no se abría, ya no se podía abrir, ya que era inmanejable, ¿no? Pero bueno, también hemos mejorado mucho en cuanto al hardware en estos 10 años y la cosa ha mejorado, ¿no? Pero bueno, se suele siempre hablar de ese límite de los 200 megas y si sus archivos no llegaron ninguno a 50 megas, pues son muy buenas cifras. Y luego, claro, siempre pues en caso de que suceda, pues siempre tenemos la opción, ¿verdad?, de tener una estrategia de federación de modelos más optimizada o más acorde al tamaño del proyecto o a las empresas involucradas. Ok, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Vanessa. Hay una mano levantada, pero también por el chat, Ricardo Benítez preguntaba, mi pregunta es con respecto al trabajo de modelado 3D que habéis hecho en Revit. ¿Modelasteis en Revit manualmente con apoyo de esa nube de puntos? Eso sería como una pregunta, ¿no? Y luego la segunda parte de su pregunta dice, y si ya usasteis o ya estáis usando algún software, alguna aplicación, algún motor de IA que os ayude a modelar a partir de la nube. Yo creo que su pregunta más bien sería esa, ¿no? Oye, con la llegada de la IA parece que las tareas de modelado, no sé si acabarán. Yo creo que todavía estamos como muy pronto como para decir que la IA sustituya a un modelador BIM o a un delineante, pero yo creo que pregunta un poco en esa línea, ¿no? Oye, con la llegada de la IA, ¿estáis ya aplicándola o está ayudando a vuestro trabajo o está ahorrando alguna tarea manual de modelado? ¿Qué podéis contarnos respecto a todo este tema de la IA que avanza tan rápido y que cada día salen cosas nuevas? ¿Qué podéis o qué experiencia habéis tenido en este proyecto con la IA? ¿Ninguna? ¿Algo en parte lo habéis planteado? ¿Sí, no? Bueno, para empezar, en la primera pregunta, fue la nube de puntos, más que todo para entender los sistemas de los equipos. O sea, es decir, la nueva planta donde íbamos a llevar los equipos no estaba completamente construida, entonces ese modelo sí lo levantamos a partir de planos de AutoCAD. La nube de puntos se utilizó más que todo para levantar los puntos de la planta existente y entender cómo era el funcionamiento, por dónde pasaban las tuberías, para luego rediseñarlo en la nueva planta. Y con el tema de la IA, la verdad, no utilizamos ningún tipo de inteligencia artificial en este proyecto. Sí hemos estado investigando sobre todo este año porque sabemos que estaba avanzando muy rápido ese tema. De hecho, hemos estado en webinar donde empresas de España ya utilizan algunos comandos IA para automatizar algunas tareas. Sí utilizamos, Vanessa utilizó lo que es Dynamo, que bueno, no es IA, pero es una parte de programación para generar tareas repetitivas como la generación de planos y ese tema. Pero bueno, sí nos toca a nosotros investigar un poco sobre la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar para ser más eficaz y más rápido este tipo de proyectos. Pues muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Sí, el tema de la IA es apasionante, la verdad, todo lo que está saliendo. Y creo que ya creo que todos los expertos referentes en BIM y sobre todo de automatizar tareas dentro de la metodología BIM, que todavía son muy manuales con Revit y en otro tipo de procesos de trabajo, de gestión de datos, de análisis de datos, etcétera, pero incluso en fases iniciales de diseño, creo que la IA está abriendo como una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista en el que tarde o temprano creo que nos vamos a colocar todos y vamos a ver las cosas de otra manera que revolucionarán el cómo desarrollamos los proyectos. La verdad es que es apasionante este tema de la IA. Habrá que estar muy pendiente. Nosotros aquí en España hemos impartido ya 2 3 cursos de introducción a la inteligencia artificial en varios colegios profesionales y en julio del 2024, si no mi compañero Álvaro me corregirá, pero creo que fue en junio del 2024, hicimos un taller de renderizado y de generación de vídeos y recorridos virtuales por, o sea, IA aplicada a ArchViz, ¿no? Visualización arquitectónica. Y ha seguido evolucionando mucho en apenas un año. O sea que este tema de la IA es apasionante, pero te pones a dar un curso y a los 2 meses, a las 2 semanas ya ha quedado como anticuado porque ha salido algo más nuevo, ¿no? Que lo ha cambiado y la IA sigue como mejorándose o perfeccionándose casi a ella misma y las aplicaciones que podemos encontrarle en nuestro día a día no, parece no tener límite, ¿no? Es muy interesante. De hecho,
En otro campo también interesante, como es el de los estándares BIM, Diana Mendoza pregunta en el chat que si habéis tenido algún requisito por parte del cliente para aplicar algún estándar en concreto a la hora de entregarles un modelo as-built, que no sé si está ya terminado y entregado o está todavía en fase de ser entregado dentro de unos meses o de una semana, pero ese modelo as-built o como construido, que ya el cliente usará para gestionar el activo o hacer tareas de explotación de mantenimiento, operaciones de mantenimiento. ¿Qué requisito ha habido del cliente? Si podéis contarlo, ¿vale? Porque entiendo que el proyecto tiene, como todos los proyectos, una parte de confidencialidad y que no se puede contar nunca todo de todos los proyectos, pero si podéis contarlo, en caso afirmativo, ¿hubo muchos requisitos del cliente en cuanto a aplicación de estándares? ¿Esos estándares eran estándares conocidos o eran estándares propios del cliente? Si los hubo o no los hubo muchos. Y no sé, uno de esos requisitos del cliente podría haber sido a lo mejor aplicar un sistema de clasificación específico, ¿no? Que tampoco sé si habéis tenido que enfrentar a eso o no, porque los sistemas de clasificación, bueno, pues hay varios, ¿no? Y que si el Master Format en Estados Unidos, y si miramos Reino Unido el Uniclass, o si miramos más bien a España, aquí se usa el Gubin Class, y en Chile tienen el suyo, y luego pues surgen sistemas de clasificación de iniciativas privadas o más o menos privadas. Aquí en España la AEAS, Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, ha desarrollado su propio sistema de clasificación para su tipo de proyectos. Entonces, esto de los sistemas de clasificación, pues parece que también puede ser todo lo específico que quiera el cliente o que nos exijan, dependiendo del área geográfica en el que estemos. No sé si vosotros habéis tenido que enfrentar en este proyecto a aplicar ciertos estándares y si os lo pedían el cliente o no. Bueno, Carlos, sí. Bueno, si quieres responder. No tuvimos, o sea, no hubo un requerimiento como tal formal. Nosotros pues hicimos el BEP, y lo trabajamos como se hace un proyecto normal en BIM. La cosa es que, claro, como dijimos al principio, o sea, en Venezuela no hay una normativa, no existe un estándar, entonces más bien te piden el proyecto en BIM y nosotros, bueno, con nuestro mejor criterio, con lo que sabemos de las ISO 19650, con lo que sabemos de la Building Smart, con lo que sabemos de ese tipo de guías, pues nosotros ya tenemos unos reglamentos internos que van en conjunción con ese tipo de guías, con ese tipo de normativas, y eso fue lo que aplicamos a pesar de que el cliente no nos pidió que usaras el uniforme, que usaras el masterclass, que esta era la nomenclatura, que así tenías que federar los modelos, que esta era el entorno común de datos. Ellos no nos pidieron nada de eso. O sea, nosotros más bien, en este caso, somos los que proponemos porque en verdad éramos los expertos en la materia y con lo que hemos aprendido a lo largo de los años y con las mejores prácticas y guías que existen pues disponibles, fue lo que implementamos, pero no hubo un requisito formal de parte del cliente que nos dijese, quiero esto así, 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 así. Ok, estupendo, Manuel, muchas gracias. No sé si Diana preguntaba por algún estándar en específico que ella tuviera en mente, pero te seguimos leyendo, Diana, por el chat. Muchas gracias por participar. Y había una mano levantada de Iván Alejandro, que no sé, Iván, si prefieres escribir o quieres preguntar por el audio y establecer un pequeño diálogo con nuestros ponentes, con este magnífico equipo de Press Project. Y si vas a escribir por el chat, te vamos leyendo. Y si ves que te animas a hablar, sí, creo que abriste el micro, sí. Ok, bueno, buenos días por acá, bueno, buenas tardes allá en España a ustedes. Yo tenía una consulta, ya que ustedes, Press Projects, comentaron de que hicieron todo el modelado en Revit. Pudieron ponerle especificaciones a los equipos y todo eso, bajar las familias, pero a nivel industrial, la primera pregunta sería, a nivel industrial, ¿ustedes han trabajado con el software AutoCAD Plan 3D? No, la verdad es que no hemos trabajado con ese software aún. Este proyecto lo hicimos completamente en Revit, ya que, bueno, somos los 4 que manejamos el programa, pero no, la verdad es que no hemos probado el AutoCAD Plan 3D. Sabemos que es un software que ayuda muchísimo más a la hora de
de plantas industriales, plantas petroleras, refinerías, ese tipo de cosas de muy gran tamaño, así como existen también otros software parecidos que manejan ese tipo de plantas, pero en este caso solo se utilizó Revit y los programas que mencionamos anteriormente. Bueno, la segunda pregunta vendría de que, por ejemplo, vi en el modelo que ustedes colocaron varias tuberías y todo eso. ¿Esas tuberías fueron modeladas, tienen alguna información, por ejemplo, su material, diámetro, todo eso, que lo tendría cargado, esa maqueta que ustedes presentaron? Sí, bueno, el nivel de detalle, como no se nos exigió un nivel de detalle alto, generamos un nivel de detalle 200 más o menos, en el que sí teníamos el sistema de las tuberías, el diámetro de las tuberías y un material, bueno, que no estaba completamente definido, porque como era un tema un poco confidencial, no nos permitían darnos como que el libro o el reglamento completo de la planta de ellos, en donde se especifican ese tipo de materiales. Entonces generamos como unos materiales parecidos, pero el objeto del modelo no fue para un tema de fabricación, como lo podría ser un modelo de nivel de detalle de 350 o 400, sino más bien un modelo complementando el diseño. Es decir, si tenía algunos parámetros la tubería, como te dije anteriormente, como sistema, el diámetro, a qué equipos iban conectados. También en otra fase del proyecto se quiere agregar el seguimiento del proyecto y ponerle parámetros como ejecutado, no ejecutado, pero no completamos todos los niveles de detalle que solicita este tipo de plantas para generar unos planos o un modelo para fabricación. Exacto, o sea, para niveles ortográficos o isométricos, ya, por ejemplo, tú no, en ese modelo no tendrías que decir la especificación de si la tubería es acero al carbono a 53 y todo eso. Es lo que estoy entendiendo, No, ¿verdad? exactamente. Entiendo que esa parte, bueno, que también hemos trabajado, es más fácil hacerla con Fabrication Parts, que bueno, que ya tiene como una base de datos de todos los códigos que se utilizan, couplings, uniones, todo ese tema ya te lo genera de mejor manera para luego generar esos planos de fabricación, pero en este caso llegamos a un nivel de detalle que no requería ese tipo de modelado. Ok. Bueno, eso serían, también otra de las preguntas es que en ese modelo ustedes también serían capaces de, bueno, ya me dijiste que sí, bueno, ya lo vimos, la parte mecánica sí se puede ejecutar, la parte eléctrica también sería ejecutable para este tipo de proyectos. Sí, de hecho hay un modelo el modelo de eléctricas se hizo, como te digo, sí se especificó el tema por lo menos de las bandejas de cable, su recorrido, tableros, conduits, cajas de paso. No llegamos a modelar todo como tomas, switches, o sea, fue un nivel de detalle, sobre todo en el caso de eléctricas, un poco más bajo, porque bueno, sabemos que en el caso de eléctricas toma muchísimo más tiempo modelar cada detalle. Pero sí hicimos un modelo esquemático del ruteo, sobre todo de los elementos grandes que podían crear conflictos con interferencia con los otros elementos, para luego tomarlos en cuenta, ¿no? A la hora del diseño y la coordinación. Ok. Bueno, lo último es que, bueno, nosotros también estamos implementando la tecnología BIM y bueno, bueno, más adelante nos gustaría reunirnos para cualquier consulta o cualquier asesoría y todo eso. Estamos hablando de nosotros, Empresas Polar, también lo estamos implementando, entonces, bueno, también nos gustaría poder reunirnos con ustedes, ya que ustedes llevan ya un camino ya andado en todo lo que viene siendo la metodología BIM y bueno, a nosotros nos interesa y lo estamos empezando a implementar. Entonces, bueno, nos gustaría también tener ese acercamiento con ustedes para cualquier asesoría y todo eso. Excelente, Iván. Sí, estamos a la orden. De hecho, bueno, esto es un proyecto que, bueno, que estamos desarrollando este año, ya estamos casi concluyendo y creemos que, bueno, que la metodología BIM y el tema del modelo digital con todas las disciplinas de arquitectura, estructura, instalaciones, crear literalmente un gemelo digital de la planta, creo que puede ser muchísimo
se le puede sacar muchísimo provecho, sobre todo para la visualización de todos los contratistas o personal que esté involucrados en el proyecto, para entender la planta y tener como una referencia, no tener que visitar la planta, sino tener el gemelo digital que se puede utilizar para cualquier tipo de cosas. Sí, exactamente, eso es lo que se busca. Bueno, ya eso serían todas mis preguntas. Muchísimas gracias y eso. Gracias, Iván. Muchas gracias, Iván Alejandro, por su participación y nada, me alegra que por supuesto el equipo de Bread Project pues pueda seguir asesorando a otros equipos, a otras empresas y además si es allí en Venezuela, pues justo mucho mejor, ¿verdad? Porque lo que comentaba Iván Alejandro, los modelos están vivos. Entonces, ahora puede haberse desarrollado uno o varios modelos de cada disciplina a un lot, si queremos referirnos a las especificaciones americanas, a un lot 200 o un lot 300, y no quita que se pueda seguir enriqueciendo de información ya usando otro tipo de herramientas como el Classification Manager de Autodesk o apoyándonos en Dynamo, en Excel Dynamo, o en Power BI, o en Power BI, o de la manera que sea, con IA o lo que sea. Y esa información de tuberías que decía Iván Alejandro, ya una vez que tienes ese modelo, la puedes volcar rápidamente a nivel de parámetros de información, ¿no? Que contengan esos elementos. Es decir, que la base es tener un modelo BIM 3D y luego a partir de ahí decir, vale, ya tenemos el modelo, ahora ¿para qué queremos usarlo? No es que vamos a usarlo para construir esto en obra y tener un control mejor de la planificación de la obra y que no haya desviaciones presupuestarias y hacer una construcción más eficiente. Ah, vale, genial. Venga, pues un modelo para obra, un Virtual Design Construction, un VDC. No, es que mira, es que esto lo vamos a usar para ArchViz, para visualización arquitectónica, lo que comentábamos antes, como herramienta de comunicación, vamos a mostrarle al cliente mejor el proyecto que ha contratado. Vale, pues podemos hacer un recorrido virtual, podemos hacer unos renders fotorrealísticos, podemos hacer un vídeo con una narrativa, con una película, y podemos ponerle la gafa de realidad virtual al cliente, podemos hacer una aplicación de realidad aumentada y a través del móvil o de la tablet que lo vea. Es decir, podemos hacer ya muchas cosas. O podemos hacer simplemente un análisis de datos, ¿no? De lo que contiene el modelo BIM y que ayude a la toma de decisiones de la empresa, ¿no? O sea, una empresa promotora, una empresa que está buscando tomar decisiones de un montón de activos que tiene en varios países o que tiene que tomar una serie de decisiones en cuanto a operaciones de mantenimiento. Es decir, que la base es tener ese modelo BIM, ¿no? Porque al hilo de la pregunta que dejaba la compañera aquí abajo, había una pregunta que decía, ¿hasta qué dimensión, si esta era la última, sí, ¿hasta qué dimensión BIM llegaron a implementar en el proyecto, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que esto es un modelo BIM 3D, que por encima si pasamos a obra y nuestro modelo ya se está usando para hacer una planificación de obra, pues sería un BIM 4D, y si estamos haciendo un control de coste, pues ya sería un BIM 5D o la quinta dimensión del BIM. Wilger preguntaba, ¿hasta qué dimensión llegaron a implementar en el proyecto? Bueno, pues yo entiendo que estos son modelos BIM 3D, ¿no, Adrián? Y que luego el BIM 6D o ese tema de sostenibilidad en otras circunstancias, bajo otra esfera, pues es interesante estudiarlo, pero es una dimensión del BIM transversal que hay que tenerla en cuenta desde la primera fase de diseño. El BIM 7D, aquí en este caso no estamos hablando todavía de operaciones de mantenimiento o de facility o de hacer una explotación del activo usando ese modelo BIM, que supongo que ese es el objetivo, ese es el objetivo de la propiedad de la planta, me imagino que será el objetivo que vamos buscando. Y no estamos hablando de un BIM 8D o de una aplicación del BIM en esa otra dimensión para bajar la siniestralidad en obra o la PRL, ¿no? La prevención de riesgos laborales o el Health and Safety. Ni estamos hablando de un BIM 9D, de un Link Construction que se aplica en obra, ni una décima dimensión del BIM de industrialización del sector de la construcción. Entonces, yo entiendo que la pregunta de Wilger, ¿no, Adrián? ¿Estáis de acuerdo? ¿Hasta qué dimensión llegasteis a trabajar o estáis trabajando en creación de modelos BIM 3D, ¿no? ¿Sería la respuesta? Sí, ¿es correcto? Sí, Adrián, sí. Sí, correcto. En realidad llegamos, bueno, al BIM 3D. Se puede utilizar este modelo si así lo requiriera el cliente. Podemos pasar a otras fases del BIM, 4D, 5D,
pero en este modelo específico llegamos a la 3D, ya que el proyecto, como les digo, está en desarrollo. Es decir, todavía estamos haciendo modificaciones. Entonces, una vez que se consolide el proyecto final, ya se puede utilizar ese modelo para generar las otras dimensiones si es necesario. Y Adrián, pregunta Jimmy Baena. Bueno, les da la enhorabuena por el trabajo realizado y en el chat también pregunta que, bueno, yo le iba a preguntar antes, no sé si lo podéis decir o no por temas de proyecto, de confidencialidad del proyecto, pero cuando hablabais al principio de esas nubes de puntos y de esos escaneadores láser, simplemente por referencia, por saberlo, si fueron equipos de Leica o de Topcon o de Faro o de alguna otra marca que no conozca yo o no haya mencionado. No sé si fue de vital importancia la elección de la marca del escáner láser. Oye, que aquí en Venezuela tenemos acceso a estos y estos equipos. ¿Cuáles vamos a usar? Es decir, esa decisión fue muy pensada, tuviste que valorarla mucho, muchísimo, poco, la teníais como muy clara porque dice, oye, mira, pues está claro que aquí lo que vamos a usar son los equipos de Faro, de Leica, no sé, fue que en cuanto a la decisión del fabricante del equipo, no sé si podéis decirnos algo sobre eso. Sí, bueno, la verdad es una historia bastante larga, cómica y bueno, un poco también un dolor de cabeza para nosotros. Nosotros ya habíamos adquirido este escáner que, bueno, Manuel lo estuvo investigando y bueno, creo que era uno de los mejores, es de la marca de Matterport. Y bueno, nos lo trajimos, la pedimos como en septiembre del año pasado y justamente nos llegó aproximadamente 3 días antes de nosotros ir a la planta, o sea que la verdad es que bueno, tuvimos mucha suerte con eso de poder utilizarlo. Y bueno, como te digo, sí, en este caso utilizamos esta marca, tuvimos algunos conflictos porque ese tipo de escáneres tiene una limitación con países como nosotros, como Venezuela, ya que bueno, está como fabricado en Estados Unidos y bueno, tuvimos unos temas con el procesamiento de la nube de puntos que nos dio bastante dolor de cabeza. Al final pudimos resolverlo con las herramientas que teníamos, pero bueno, la verdad es que fue un reto bastante largo, ¿no? Todo este tema de aplicar esta tecnología y bueno, todo lo que tuvimos que hacer para llevarla a cabo. Pues muchas gracias, Adrián. Sí, Mateport o Matterport o Mateport. Yo, sí, aquí también en España recuerdo cuando hicieron la introducción al mercado español y la verdad es que las referencias que escuché en el pasado también son buenas, sí. Jimmy en el chat apuntaba a que Faro trae un plugin dentro de su software. Bueno, ya sabéis que cuando, yo que sé, compras el escáner o lo alquilas, ¿no? Aquí en España ahora se ha puesto de moda de moda, que no había más narices que de alquilar los equipos en vez de comprarlos, ¿no? Por el precio, el alto coste que tienen. Entonces, Leica y al final todas han hecho como una especie de plan de decir, venga, que te hace falta el escáner un día, 2 días, pues nos lo alquilas, pagas tanto por día y no tienes que comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en España se viene trabajando así en los últimos 2, 3, 4 años de alquilar el escáner por días y es verdad que hace 10 años a lo mejor se compraba, yo no sé si este tema de los planes de alquileres están allí disponibles o no, pero bueno, al final es una historia, como tú dices, es un dolor de cabeza y también te ocupa como muchísimo tiempo, ¿no? Porque luego además, alquiles el equipo o lo compres, luego tienes que ver el software que tienen, ¿no? Porque nosotros hemos hablado de Autodesk Recap para llevar la nube de puntos a Revit, pasando por Recap y en ese archivo RCP luego insertarlo en Revit, pero el propio fabricante del escáner láser tiene un abanico de software y te lo intenta vender. Entonces te dice, oye, pues tengo para que la nube de puntos la limpies, para limpiar la nube de puntos antes de llevártela donde quieras, no sé qué, tal. Entonces Jimmy comenta que en ese abanico de software que tienen los fabricantes, en el caso concreto de Faro, pues que tiene un plugin que es muy interesante porque ha visto que puede reconocer incluso las bridas de las tuberías y tal. Y también comentaba, Jimmy, hacía una pregunta, ¿no? Decía, oye, veo que habéis hecho el trabajo en Revit, que en Plan 3D también es un software de Autodesk, que también en RFI Competence Center tenemos formación de Plan 3D
desde el punto de vista de la administración o de la gestión y desde el punto de vista del puro modelado, depende el rol o para lo que lo necesite o el programa para lo que necesite. Y yo me preguntaba, decía, oye, para ustedes, ¿hay diferencia entre un modelo digital y un gemelo digital? Bueno, yo en realidad no sé si esta pregunta, la pregunta Jimmy como con trampa, en plan yo sé la diferencia, pero voy a preguntarle a ver si ellos la saben, o si la pregunta en plan, mira, como no lo sé, voy a ver si me la saben responder ellos, así que dejo a Vanessa, así que... Bueno, sí, mira, respondo de manera sencilla, ¿no? Modelo digital, comienzas a modelar un 3D de cero y el gemelo digital lo que haces es duplicar un 3D que ya existe. Básicamente, sencillo. Y Jimmy, ya la siguiente pregunta que ya tienes que hacer o en el próximo webinar es, Vanessa, ¿y qué diferencia hay entre gemelo digital y gemelo digital avanzado? Y ya sería como darle otra vuelta de tuerca más, ¿no? El gemelo digital avanzado. Bueno, Jimmy, esto de los gemelos digitales, se está hablando muchísimo de ello. Yo creo que, vamos, al menos cuando lo explicaba a mis alumnos, les decía, imaginaos que tuviéramos información en tiempo real de nuestro edificio o la propiedad tuviera información en tiempo real de su edificio y yo decía, tendríamos como edificios inteligentes, ¿no? O en realidad no es un edificio inteligente. Lo que pasa es que usaba yo ese término para decirles luego, si tuviéramos edificios inteligentes que te dicen cómo se encuentran cada una de sus partes en tiempo real y de todo un barrio tuviéramos esa información de cada uno de esos edificios, tendríamos como barrios inteligentes que se integrarían en ciudades inteligentes y ya tendríamos como unos modelos de información de esas Smart Cities o pretendidas Smart Cities. Entonces, el concepto de Smart City es muy interesante también. En España se ha hablado, pero yo creo que se habla mucho más de las Smart Cities en Latinoamérica que en España. Y me llama mucho la atención, porque el tema de las Smart Cities creo que es como una prioridad, pero una prioridad muy, muy prioridad. Y en el tema de las Smart Cities, y en esta cuestión de la información en tiempo real que podemos consultar y así optimizar el gasto, por ejemplo, ¿no? En un mantenimiento preventivo más eficaz para ahorrarnos dinero en el mantenimiento de un edificio, ¿no? Y ver la avería antes de que ocurra, antes de que llegue, y no haya que hacer una reparación, sino que con un mantenimiento preventivo te ahorre luego ese coste que se deriva luego en una avería o en una máquina que hay en el falso techo. No siempre pongo el ejemplo de que empieza a perder agua y hasta que no te hace el agujero en la placa de yeso y te cae en la moqueta y ya te empapa como 2 o 3 metros cuadrados de moqueta, ya no viene alguien a repararlo, ¿no? Y mientras tiempo atrás tenemos un sensor que nos envía información en tiempo real a un BMS, ¿no? Un Building Management System, y me dice, oye, pues esta máquina no está funcionando en los valores que dice el fabricante. Pues yo ya puedo mandar a alguien a reparar la máquina sin que tenga yo que esperar a que la placa de yeso sea agujereada por el agua que va cayendo ahí poco a poco ni nada de eso, ¿no? Entonces, la cuestión de los gemelos digitales avanzados y la cuestión de las Smart Cities todavía están como lejos, porque hay que hacer en medio muchas cosas, pero hay que hacer en medio muchas cosas interesantes. O sea, nos queda por ver todavía, yo creo que hay muchas cosas interesantes a los arquitectos y a los técnicos, a los ingenieros civiles y a todos, ¿no? Nos falta todavía por ver muchas cosas interesantes que tienen que ocurrir, ¿no? Porque los gemelos digitales avanzados, por ejemplo, están trabajando también muchas empresas. Nos hemos hablado mucho de Autodesk, pero no sé si Autodesk más o menos que otros, pero por ejemplo AK Software, con la que también es una empresa, una marca que también representamos y damos formación sobre el software de AK Software, que es una empresa italiana. Ellos en el ámbito de los gemelos digitales avanzados están también investigando mucho, avanzando mucho. Entonces, cuando Jimmy, tú tienes un gemelo digital y ese gemelo digital es avanzado y está georreferenciado y está dotado de una serie de sensores y de domótica, y esa información se vuelca en tiempo real a un BMS, y ese BMS tú lo puedes consultar a través de Internet, en la nube, y eso te permite optimizar las decisiones de mantenimiento en ese edificio y llegará el día, ¿no?, en el que aquí en España pues el registro de la propiedad y la gerencia de urbanismo de cada una de las ciudades, y existan pues auténticos modelos 3D, que ya no importará tanto el 3D, sino que esté la información, tendremos como bases de datos de información y casi que tendremos el control
total y 100% de nuestro edificio, de nuestro barrio, de nuestras ciudades, ¿no? Y aquí podríamos hablar del IoT o el Internet de las Cosas, que ya lo estamos mencionando, pero también podríamos hablar del IoT de las personas y del IoT de los recursos y de las basuras de la ciudad y de cómo se gestionan y de cómo se optimiza el tráfico y de cómo se optimizan las zonas verdes y la propia electricidad o potencia eléctrica en la ciudad, cómo se va balanceando. Es decir, podríamos hablar de tantísimos temas, ¿no? Pero vuelvo a incidir, la base es tener ese modelo BIM y tener ese modelo BIM que luego pueda enriquecer información y que esa información vaya a una base de datos y con esa base de datos alguien, sea público o privado, haga una función o una tarea y entre medias el modelo siga ayudándonos visualmente a entender lo que estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo y dónde estamos trabajando en cada momento, ¿no? Entonces, es apasionante todo esto que está por venir y de nuevo, mencionando a la inteligencia artificial que estábamos mencionando antes, pues yo creo que también acelerará todo esto, ¿no? Que desde hace 20 años se viene hablando en muchos foros, muchos congresos y tal, pero parece que no llega. Pues igual ahora con la llegada de la IA se acelera todo esto y termina por llegar, ¿no? O al menos yo confío en que llegue. Pero bueno, en cualquier caso, Jimmy, aprovecho para saludarte, también conocido, también somos conocidos, también hemos estado en contacto en estos meses, en estos años atrás, y te agradezco la asistencia y la participación. Y nada, Mario se despide también, que les invita... Ah, no, me invita a mí, bueno, y yo por ende les extiendo la invitación también a que nos visiten algún día en Andalucía y Mario en concreto pues, ha mencionado al grupo de usuarios BIM de Andalucía, con el que está muy vinculado. Y nada, les da las gracias por la presentación. Son las 6, casi cuarto aquí en España. Allí yo creo que tienen que ponerse ya a trabajar y seguramente muchos de los asistentes también tienen que decir, a ver si acaba ya el webinar que tengo que ponerme a trabajar, ¿no? Entonces, no sé si Vanessa, Adrián, Manuel, Alberto, por dar un cierre y despedir el webinar, ¿queréis hacer una última intervención antes de despedir y cerrar la tarde o la mañana allí? Bueno, no, nada, agradecerles a todos por haber participado, a ti, Carlos, por bueno, la maravillosa presentación, por habernos invitado y bueno, gracias a todos por sus preguntas y bueno, por apoyarnos en este webinar que esperemos que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Quedamos a la orden cualquier cosa y bueno, saben, ya tienen todas nuestras redes sociales, cualquier cosa nos pueden escribir y sin problema les contestamos cualquier requerimiento que tengan. Pues Manuel, Vanessa, Adrián, Alberto, un saludo y muchas gracias. Que paséis buen día, que tengáis buen día, estaremos en contacto y gracias a todo el equipo de Best Project y que sigáis haciendo proyectos tan interesantes y nos lo contáis dentro de unos meses, nos contáis el siguiente. No. Vale. Seguro. Vale, Bueno, buenas a todos. Hasta Buen día. luego. De verdad. Chao.